Pues una vez más, aquí nos encontramos a punto de comenzar otra nueva edición de vuestro espacio, de vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Y en esta ocasión hemos decidido tocar un tema que creemos que es muy necesario tocar, como es el tema de la adicción y de la dependencia a los móviles y las redes sociales de parte de los menores. Y para ello pues hemos pedido la ayuda de una excelente psicóloga, amiga del programa, como es Rocío Lacasa. Posteriormente vamos a hablar con el abogado del programa, el señor José Antonio Solaeche, y con él vamos a tocar también un tema muy necesario, como es el tema de la custodia compartida. Todo ello en un momentito, aquí en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Locos. Locos. O cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91 472 70 54, 91 472 70 54. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Pues lo comentábamos hace un momentito, vamos a hablar sobre un tema muy importante, muy candente en la actualidad y muy necesario porque afecta a nuestros menores. Como comentaba en la entrada del programa, vamos a hablar sobre la adicción y la dependencia a las redes sociales y a los móviles, vuelvo a repetir, de parte de los menores, y para eso pues tenemos a nuestra amiga del programa y excelente psicóloga como es Rocío Lacasa. Bienvenida, Rocío. Gracias, José, encantadísima de estar aquí y te agradezco la invitación. Te agradecemos nosotros porque siempre has estado, cada vez que te he dicho, oye, necesitamos una buena psicóloga en el programa para que nos aclare ciertas dudas. Sí. Recuerdo la primera vez que hablamos sobre el divorcio y yo me quedé muy a gusto con ese programa y por eso ha sido el volver a llamarte, ¿no? Entonces, encantado. Bueno, pues vamos a hablar sobre este tema, Rocío. Este tema que, como yo estaba comentando, es un tema más peligroso de lo que parece, ¿no? Este tema de la adicción de los menores a las redes sociales y a los móviles. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿crees tú que esa dependencia de los menores a sus dispositivos móviles y a las redes sociales, de qué manera afecta su capacidad, la capacidad de ellos para desarrollar relaciones significativas en el mundo real? Pues de muchas maneras. Fíjate que la dependencia es una cosa, porque de alguna manera tenemos que reconocer y asumir que las tecnologías, redes sociales y demás están integradas en nuestra vida moderna, ¿no? Y sí que podemos depender, en cierta medida,
por ejemplo, yo he llegado aquí por la tecnología gracias al GPS de mi móvil, pero sí que eso no se convierta en una dependencia excesiva que nos haga daño y sobre todo, como dices, en los menores. Los menores están en un momento muy vulnerable de su desarrollo cerebral y también de cómo estructuran sus relaciones, cómo aprenden a comunicarse. ¿Cómo puede afectar esto? Pues mira, afecta principalmente, digamos que de 4 maneras. Afecta a su capacidad de atención. Están estructurando su cerebro cuando son pequeños todavía. Su capacidad para atender, para mantener la atención, para aprender, para leer, para estudiar. Por ejemplo, te quiero hacer una pregunta, una adivinanza, una pista, a ver si me sabes contestar. ¿Cuál crees que es la media que podemos mantener la atención de una forma sostenida? Los adultos, ¿eh? Los adultos. ¿Qué media de minutos podemos mantener la atención sin desconcentrarnos? ¿De minutos? Fíjate que yo no pensaba ni que fuesen minutos. Bien, vas bien. Yo no pensaba ni que fuesen minutos, yo diría que 30 segundos o por ahí. Exacto, 40 segundos, pues a mí me sorprendió el dato, ¿no? Hace 10 años eran 3 minutos, ahora son 40 segundos. Entonces, eso ya los adultos, que ya tenemos el cerebro y nuestra capacidad de atención, de cómo hemos estudiado, cómo hemos leído, cómo nos hemos relacionado con el mundo, mucho más desarrollado. Pero imagínate los niños que están en pleno desarrollo de esto, ¿no? Entonces, la capacidad de atención, ¿cómo afecta a los vínculos? Pues que muchas veces no son capaces de escuchar con atención una conversación. Les estás contando algo a los niños y hay veces que les cuesta mantener la atención en el tema, ¿no? Con sus amigos también. Entonces eso afecta a las relaciones sociales. Luego, la forma de comunicarse. Vemos que muchos jóvenes ya casi no saben hablar muy bien por teléfono y se comunican a través de mensajes, ¿no? Donde la comunicación tiene unos códigos completamente distintos. No sé si mejores o peores, pero distintos. Que hay muchos jóvenes, adolescentes que dicen, no, yo hablar por teléfono, yo llamar para pedir algo, no, yo por mensaje todo. Entonces eso también cambia los vínculos. Y luego, hay un tema muy interesante que dicen que si estamos hablando de adicción a las tecnologías, a las redes sociales, al móvil, lo contrario de la adicción no es la sobriedad, como en otras sustancias, sino la conexión. Porque cuando hay una adicción a las redes sociales, hay una desconexión de los vínculos. Y entonces la cura para eso, diríamos, es conectar más y mejor tanto con los familiares como con los amigos. Es decir, es clave para sus relaciones y sus vínculos. Y es clave porque además, como tú apuntabas hace un momento, y como todos sabemos, la época más receptiva de la persona es la infancia. Sí. Es cuando tienen la mente, pues por decirlo de alguna forma, más en blanco, ¿no? Sí. Y ahora están saturados con este asunto de los móviles y de las redes sociales. Niños a edades muy tempranas ya, ¿no? Muy tempranas, vemos ya que hasta bebés, ¿no? El otro día, fíjate que vi... ¿Hasta bebés? Sí. Hasta bebés de meses que si lloran ya están mirando la pantalla que les colocan o en el carrito o en la cuna. Que tampoco es cuestión ahora de culpabilizar a los padres. Esto es un problema estructural y que no hay que culpar ni al niño que tiene una adicción, ni al padre tampoco. Simplemente responsabilizarnos y como luego podremos ver. Pero sí, desde bebés. Pero perdóname un segundo, en cuanto a esto que estás diciendo, no responsabilizar al padre. No, sí, responsabilizarle, no hacerle ahora culpable y que caiga en una depresión, no. Pero sí, no, es que la base de todo es el padre, o sea, la base de todo. Claro. Pero quiero decir que desde bebés, como decíamos, ya están con las pantallas y entonces están en una etapa, sí, que se está formando todo, su capacidad para entender el mundo, para relacionarse, para todo, sí. Porque hablando de esto de los padres, ¿cuántos padres no se ve? No los voy a culpabilizar, como dice Rocío, ¿no? Responsabilizar. Eso, pero ¿cuántos padres no hacen así para que el niño les deje en paz? Toma móvil. Sí. Yo se lo he visto en muchas ocasiones y me parece fatal, ¿no? Sí, hay que hacerse consciente. Es verdad que hay padres que tienen un nivel de estrés altísimo y recurrir a eso en un momento dado, o sea, uno tiene que aprender a gestionarse y a ponerse límites a sí mismo y no caer en eso como por defecto, ¿no? O que se convierta en un hábito, que en un momento puntual estés al borde del ataque de pánico y lo hagas bien, pero que sea un hábito que ni tomas conciencia ni te responsabilizas, pues no. Y otra cosa que me quedaba antes a medias, de un vídeo escalofriante que vi de un bebé, lo vi justo en redes sociales, pero de un bebé que estaba con un ataque de angustia, sin el móvil en la mano,
pero haciendo como el scroll, el movimiento del dedo, como porque se lo habían quitado. Imagínate. Y tenía tal nivel de adicción que estaba haciendo así al aire. Y otro bebé que salía durmiendo, el pobre bebé en su cunita, haciendo así, en sueños. Y digo, ¿a qué niveles estamos llegando, no? Increíble. Increíble. Bueno, y a la hora de esto de la adicción de los niños a los móviles y tal, ¿cómo les afecta en cuanto a su capacidad para tomar decisiones que sean autónomas y responsables? ¿De qué manera les afecta eso? Bueno, fíjate que se ha observado que un uso prolongado, o sea, un abuso del tiempo en pantalla correlaciona directamente con una peor resolución de problemas de la vida cotidiana. O sea, que ahí cuanto más tiempo en pantalla, peor correlaciona con peor capacidad para resolver problemas de la vida cotidiana. También con retraso en el desarrollo del lenguaje y también con, como hablábamos antes, peores habilidades sociales. Imagínate, por ejemplo, en la escuela, ¿cómo influye eso? No, claro. En la escuela y en la vida en general. Sí, sí. O sea, cuanto más, y esto es importante repetirlo, ¿no? Cuanto más están los niños atados, por decirlo de alguna forma, al móvil, luego a la hora de resolver asuntos lo tienen mucho más difícil. Sí. Asuntos de resolución de problemas tipo matemáticas, sí, porque también correlaciona con un peor rendimiento académico. El abuso de las pantallas correlaciona con peor rendimiento académico, pero también fíjate que problemas de lo típico que vive el niño en un campamento o en el campo el fin de semana con sus amigos, se vuelven, o sea, dicen, ¿no?, que se les atrofia un poco el instinto ese de conservación, de supervivencia, si están demasiado tiempo en casa con las pantallas, y como que se vuelven más torpes en la vida salvaje, digamos, ¿no?, en los juegos, en escaparse, en cosas que antes les daba como mucha inteligencia corporal, ¿no?, y de otro tipo. Claro, yo me acuerdo, porque yo soy un poquito mayorcito, no mucho, es un poquito nada más. Pero sí me acuerdo, yo soy de los que jugaba a las chapas. Yo jugaba a las chapas, por cierto, siempre fui y sigo siendo del Atlético de Madrid, mis chapas eran del Atlético de Madrid, y lo bien que me lo pasaba con unas chapas, simplemente, ¿no? Desde luego. Y ahora fíjate tú... Se aburren. Otra cosa que pasa es la intolerancia al aburrimiento. En cuanto se aburren, no lo toleran muchos de estos niños y recurren a la supuesta diversión que les genera las redes sociales, ¿no? Porque luego indagas un poco y les preguntas, ¿y te ha divertido? Bueno, pues entonces hay una cosa bien clara hasta ahora. Si tuviésemos que hacer la pregunta de locura o cordura, dejar que nuestros hijos estén con el móvil constantemente para quitarnos de encima un poquito el asunto, está bien claro, de cordura nada. ¿Verdad, Rocío? De cordura nada, una locura. Una locura, pues eso, ya sabéis, en el primer round, por decirlo de alguna forma, locura total y absoluta. Vamos a seguir con un corte publicitario y después de este corte publicitario seguimos esta charla tan interesante con Rocío Lacasa. Locos o cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas.
Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91 472 70 54, 91 472 70 54. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Pues continuamos aquí en el programa Se Buscan Locos. Estamos contentísimos de tener con nosotros a Rocío Lacasa, vuelvo a repetir, excelente psicóloga donde las haya, y seguimos tocando este tema que estamos seguros que es muy interesante y que puede causar más de un problema a nuestros niños que por supuesto queremos tanto. Bien, Rocío, hay un término que se ha acuñado, pues lógicamente tiene que ser, es actual porque estamos hablando de la nomofobia. La nomofobia, cuéntanos un poquito más más a fondo qué es la nomofobia. Pues la nomofobia, que significa no mobile phone, fobia, es el miedo patológico e irracional, es decir, la fobia, a estar desconectados del móvil. Cuando digo móvil, puede ser tablet, ordenador, lo que sea, ¿no? El dispositivo. Es decir, la persona siente ansiedad, nerviosismo, inquietud, enfado, si no está en contacto con su teléfono móvil constantemente. Si se queda sin batería, si se queda sin conexión, si se le olvida en casa o, por ejemplo, está en una reunión donde no lo puede usar y tiene muchos síntomas, ¿no? La persona sufre. Y eso se ha observado en adultos, pero es que se está empezando a observar en niños. De hecho, se ha diseñado ya una escala que lo evalúa, la dependencia, o sea, la nomofobia en niños de 9 a 13 años, y hay ítems que cuando los lees, hay uno, por ejemplo, que dice: cuando estoy con mi móvil me siento seguro, y cuando no, ¿no? Y dices, es tremendo, ¿no? La seguridad que depositan en el aparato. O me aburro cuando estoy con otros si no tengo el móvil encima. O sea, lo que decíamos de antes de las conexiones, ¿no? De los vínculos. Estoy con otros, pero necesito el móvil también. Y otros varios que, bueno, la gente puede usar para evaluar un poco lo que está pasando con sus hijos. Bueno, hay una cosa que yo te quiero preguntar, y es: ¿cuáles pueden ser las consecuencias más graves? Hablo de las consecuencias más graves de esto, de la nomofobia, de esta adicción de los niños hacia los móviles. Y también luego, otra pregunta es a posteriori: ¿qué tiempo máximo se recomienda dejar a los niños con un móvil? En primer lugar, las consecuencias más graves, ¿cuáles pueden ser? Pues mira, la relación que tienen con el móvil es peligrosa en el sentido que es puerta de entrada para psicópatas, para ciberacoso, para esto del sexting, que está ahora muy de moda también, para el bullying, y eso lleva a depresión, suicidio, adicciones, todo lo que conlleva una adicción. Pérdida de interés en todo, encerrados en su cuarto sin hablar con la familia. El suicidio es la peor de las consecuencias, que no es una causa directa, pero sí correlaciona, como decíamos antes. Pero los hay, ¿no? Los hay debido a este problema. Sí. Empieza todo así y se convierte como el problema también en un intento de solución y entra en una rueda que necesita atención temprana porque pues es muy, muy peligroso. Sí. Vale, y en cuanto al tiempo porque yo he leído en alguna ocasión, no sé si eso está bien o no, tú me corriges, que es bueno dejarle 1 hora como mucho el móvil a los niños. ¿Eso está bien o no? ¿O tú no lo compartes? Yo comparto que, por ejemplo, lo vean durante el fin de semana 1 hora. Pero fíjate que aquí no es tan importante que también el tiempo, sino el contenido que consumen y lo que hacen. Por ejemplo, yo con mis hijas, en mi caso, lo que recomiendo a padres es que usen los niños la tecnología no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta. Si yo les dejo a mis hijas o a otros niños el móvil para que aprendan a hacer una serie de dibujos que luego ellas hacen en papel pero se inspiran ahí, o aprender una serie de bailes, o hablar con su amiga del cole, pues es muy distinto a que estén consumiendo
haciendo scroll pasivamente, viendo contenido, entran como en una especie de trance que ni sienten ni padecen y empiezan ya a hacerse adictos no a las redes sociales, sino a ese estado que ya es tremendo que empiecen con eso. Entonces, no está el tiempo, yo creo que 1 hora es prudencial, pero si ves que se alarga un poco porque están aprendiendo a dibujar o aprendiendo bailes, pues puedes tener ahí más flexibilidad, pero desde luego si es para hacer scroll sin sentido, pues ahí sí limitarlo mucho más. ¿Y a partir de qué edad sería bueno decir, bueno, voy a empezar a dejarle el móvil a mi hijo o a mi hija? Pues mira, desde el Consejo Escolar, o sea, se está viendo en los colegios, quiero decir, que en primaria están prohibiendo el uso del móvil y en secundaria lo están limitando y con fines solo pedagógicos. Y entonces yo creo que sería una buena edad empezar a ver, es ideal que empiecen cuanto más tarde mejor, pero no sé, quizás a los 7, 8 años que empiecen a ver contenido, desde luego no es recomendable antes. Vale, ¿crees tú que has dicho 7, 8 años? Sí. 7, 8 años. Yo, sin embargo, he visto barbaridades en ese aspecto, porque he visto a padres que dejan los móviles a los niños, ¿qué te digo yo? Con 1 añito y he visto a madres que van en los carritos a llevar a los niños al colegio y llevan los niños el móvil. Pero niños muy chiquititos. Sí. Eso es una barbaridad. Es tan fácil, es tan cómodo que hay padres que en un primer momento les entiendo y quiero que lo vivan no con culpa y con miedo, sino con responsabilidad y conciencia de que, ¿por qué hacen eso? ¿Para qué? Para que el niño no llore, pues vamos a intentar ver por qué está llorando o buscar otras vías, ¿no? O sea, aquí los padres, adultos, profesores tienen que tomar mucha conciencia de su propio uso de la tecnología para que vean el daño que les hace a ellos mismos y concienciarse de lo que se lo están haciendo, como decíamos, un cerebrito de un niño que se multiplica ese daño, ¿no? Entonces, es un trabajo muy personal del adulto también para luego darse cuenta de lo que está haciendo y no haciendo. Entonces, ese escenario que me cuentas, pues no es muy saludable ni muy recomendable. Como decíamos, que lo hace un día, bueno, pues tampoco pasa nada, pero que no sea un hábito, desde luego. Bueno, Rocío, pues ya se nos ha ido el tiempo. Muy bien, esto es una barbaridad. Yo no sé si es que mi reloj corre más lento o qué ocurre, pero se nos ha pasado volando, como siempre me ocurre. Siempre Volveremos. Se me pasa volando contigo. Sí. Bueno, eso sí, dejamos dicho, mucho cuidado, tú mirando la cámara, mucho cuidado, o mira, ¿qué cámara? Aquí. A esa de ahí. Mucho cuidado tú con tus palabras. Mucha atención, mucha conciencia a nuestro uso de las redes sociales y del móvil y por lo tanto también de nuestros menores. Fundamental. Bien, pues ahora sí, nos vamos a un corte publicitario porque, como siempre decimos, sin la publicidad olvidar, pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puede durar. Y después del corte publicitario seguimos con nuestro amigo el abogado José Antonio Solaeche y la custodia compartida. Locos. Locos. O cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas.
Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91 472 70 54, 91 472 70 54. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Pues comenzamos la sección España Calidad, que os tenemos que recordar que llega a todos vosotros por gentileza de la Clínica Capilar Adcure. Bien, pues en esta ocasión tenemos con nosotros al abogado señor José Antonio Solaeche, que vamos a hablar con él precisamente de la custodia compartida, que es un tema que, como decíamos hace un momento, es muy necesario comentar. Porque es otro gran problema. Bueno, antes de nada, señor Solaeche, bienvenido al programa, a su programa. Usted sabe que aquí... Otra vez aquí estamos. Y nosotros encantados. ¿Usted? Muy bien, como así me gusta. Muy bien. Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar sobre este tema, que es un tema también peliagudo, ¿no? La custodia compartida. Peliagudo digo yo porque, entre otros casos, siempre le toca a los niños. Sí. Al fin y al cabo. Es como comentábamos hace un momento con Rocío, ¿no? Con la psicóloga, con Rocío La Casa. Además, ha hecho unas manifestaciones muy brillantes y muy acertadas para el mundo jurídico en el tema familiar. Perfectamente. Yo lo que te voy a hablar, mis ideas que tengo, lo poco que sé, es... Bueno, usted me va a perdonar un segundito en eso que acaba de decir, con lo poco que usted sabe, porque yo, con sus máximos respetos, no estoy de acuerdo con usted en eso. Usted sabe muchísimo. Bueno, lo que pasa es que es demasiado humilde, me parece a mí. Pero bueno, en esta vida, está bien que no se alabe usted. ¿Cómo se dice? Que solo sé que no sé nada, ¿no? Bueno, está bien que no se alabe usted, que la alabemos los demás. Voy a intentar explicar lo que es. Vamos a centrar entonces en un momento el tema. ¿Qué es la custodia compartida en primer lugar? La custodia compartida es la participación de ambos progenitores, en definitiva los padres, para tomar actuaciones y decisiones en lo que respecta con los hijos, para buscar el fin más importante de protección al menor. ¿Qué ocurre? Que tienen que controlar de una manera equitativa los dos, pues sobre el vestido, la alimentación, el régimen de visitas, etcétera. ¿Qué ocurre? Por regla general, la custodia compartida es cuando se está en tramitación, en principio, de la correspondiente demanda de separación, divorcio o nulidad, que cada vez hay menos, desafortunadamente. Y entonces, bueno, ¿qué ocurre? ¿Es que lo que hay menos cada vez? Nulidades. Es decir, ya la gente, pues ya del tema de la Iglesia, pues pasan un poco. Ajá. Yo soy letrado de la Rota desde el año 84 y el descenso en nulidades pues ha disminuido considerablemente. Ya. ¿Causas imputables? Pues yo no sé a qué se apliquen. Esa es, en definitiva, la custodia compartida. Custodia compartida es igual al interés superior del menor o de los menores. Aquella actuación que uno quiera aplicar, ¿qué es lo mejor para mi hijo?, es igual a la custodia que se aplique. Ya puede ser monoparental, o puede ser compartida, o puede ser que se adjudique a los abuelos o familiares. Pero eso ya son las clases de custodia. Que al fin y al cabo eso es lo que debería de ser siempre, y lo que se busca, el bien del menor. Claro, pero el problema es que nosotros tenemos que partir que nuestro Código Civil, que era del siglo XIX,
donde hay que empezar a partir, ahora ya un poco más avanzado para no irnos a las guerras púnicas, es decir, tenemos que ir la fase, ¿cuál era la fase preconstitucional, la del franquismo? Pues ¿qué ocurre? Ahí no existía custodia ni nada parecido. Ahí lo único que se establecía era como una guerra, ganador o perdedor. Si ganas te quedas con los hijos y si pierdes te quedas sin ellos. Es decir, y la custodia compartida pues no estaba ni programada. ¿Qué ocurre? En la Constitución del 78, pues vemos que se intenta hacer alguna referencia en el artículo 39 pues al tema de la familia, buscar causas que sean un poco más como la protección, etcétera. Pero no se habla nada tampoco de la custodia compartida. Y ahí vemos que ya empieza a dilucidarse una serie de leyes que son modificando el Código Civil. ¿Por qué? Porque el Código Civil era del siglo XIX y hay que irlo modificando. Y entonces a raíz de la Constitución del 78 ya se empieza a modificar. ¿Y cuándo llega? Pues llega principalmente en el año 81. En el año 81, con la Ley 11, bueno, todos son del 81, pues se modifica el Código Civil y se modifica una serie de apartados en relación al tema de la familia. Y luego ya viene la ley 30 del 81 de 7 de julio, esa sí me la sé enterita, porque es lo que se llama la ley del divorcio, que es donde se regula la separación, divorcio, nulidad, etcétera, etcétera. Pero tampoco se habla de nada de custodia compartida. Ahí se adjudicaba o a la mujer o al marido o al padre o a la madre, pero principalmente se adjudicaba a la madre. ¿Por qué? Porque consideraban que los hijos el fin superior de él es estar con la madre. Eso va cambiando y entonces a raíz surge una sentencia del Supremo, que es la 257 del 2013, donde ya establece y manifiesta, se habla ya de la custodia compartida. ¿Qué ocurre? Que la custodia compartida dice que es lo mejor que se puede aplicar y lo más deseable en interés del menor. Claro. Es decir, no dejar establecido que se adjudique a uno de los progenitores de una manera constante, permanente, hasta la mayoría de edad. Es decir, si hay una separación donde los menores tienen 3, 4 o 5 años, pues esperar hasta la mayoría de edad, como hemos visto sentencias que en su día decían, hasta la mayoría de edad del hijo o hasta que alcance los 26 años y sigue estudiando. Pues eso, claro. Eso es una vivencia del propio letrado que al final termina formando parte de este procedimiento. Muy bien, pues entonces esa ha sido un poco la evolución histórica. Más o menos hasta el día de hoy. Muy bien, vamos ahora a hablar de qué clases de guarda y custodia existen. Pues lógicamente la guardia y custodia es de lógica, es decir, la guardia y custodia es la adjudicación en interés del menor a uno de los cónyuges. ¿Y qué puede ser? A uno de ellos o custodia compartida a los dos progenitores y una tercera, si no están capacitados estos progenitores, pues puede adjudicarlo el juez como medida provisional, que es la aplicación del artículo 103 del Código Civil, a los abuelos, parientes o, en caso de ni uno ni otro, a instituciones públicas o privadas para que continúen con la custodia. Lo que sí está claro es que el interés del menor no debe de sentirse perjudicado por aquellas discusiones o reyertas que tenga los padres. Los cónyuges, efectivamente. Muy bien. Bueno, y cuando no se otorga judicialmente la custodia, ¿cuándo no se otorga judicialmente la custodia compartida? Bueno, hay un artículo, vamos a ver, todo el tema relacionado con las custodias y con el trato salió en aplicación de una ley en el año 2005, la ley 15 de 2005, donde dice claramente que se modifica
el artículo 92 del Código Civil, apartados 5, 6, 7, donde se dice que la custodia no se podrá otorgar la custodia compartida cuando, además de una manera taxativa y flagrante, no se puede otorgar cuando uno de los progenitores esté incurso en causa penal por atentado contra la vida o la libertad del otro cónyuge o de los hijos, o cuando vea indicios suficientes de violencia de género hacia la esposa o los hijos. Esa decisión, que luego con esa ley, en su apartado 8, decía que la custodia, que no se puede aplicar ese apartado, precisamente porque la custodia compartida, lo dice de una manera flagrante, no se puede aplicar si uno de los cónyuges está incurso en causa penal, aunque no esté juzgado. Entonces, claramente no es de aplicación ni se puede otorgar, aunque se solicite por alguna de las partes. Es flagrante. A ver un momento, esto me gustaría que lo explicase un poquito más lento. Vamos a ver. Sí. En el apartado 7 del artículo 92 del Código Civil nos dice que no se concederá la custodia compartida a aquel cónyuge o progenitor, sí, que en primer lugar esté imputado, sí, por un delito contra la integridad de cualquiera, tanto contra otro cónyuge o los hijos. Ni tampoco será aquello que vea indicios el juez de que pueda haber cometido violencia de género. Vamos a ver, en un procedimiento cuando está abierto, obviamente no puedes pedir una custodia compartida cuando se está tramitando en un juzgado de violencia. ¿Por qué? Pues porque no te la van a conceder una custodia compartida cuando estás atentando a lo mejor contra la vida o la libertad de los hijos. Es incongruente. O cuando está haciendo una actuación de violencia de género contra la mujer o el otro, es decir, no puede haber un consenso de custodia compartida. Bien, eso es un procedimiento. Una vez que finaliza el procedimiento y la vida de una familia que ha tenido un divorcio o ha tenido una separación es longeva, es decir, son muchos años de comportamiento, actuación y cosas estas. Eso no quiere decir que luego no se pueda solicitar nuevamente. Muy bien. Incluso dentro del procedimiento, si eso al final decae la actuación penal contra el cónyuge, perfectamente pueden solicitar en el procedimiento la custodia compartida. Lo puede solicitar uno, pero lo que no puede solicitarlo los dos mientras esté el otro incurso en causa penal. Perfecto. Hablemos un poco del interés superior del menor. El importante, vamos a ver, lo que le he manifestado es que la custodia compartida es igual al favor fili o interés superior del menor. Y todo lo que no gire en el interés superior del menor no es de aplicación la custodia. Es decir, los tribunales, en concreto el Supremo y el Constitucional, nos dice que se aplicará la custodia correspondiente que sea en beneficio del interés del menor. Ese es el origen por el cual el principio fundamental que rige la materia de guarda y custodia compartida. Vale. Ya nos ha comentado hace un momento que se puede conceder también la guardia y custodia a los abuelos. Claro, eso es otro apartado. Cuando no se puede adjudicar a uno de los progenitores o no cabe la custodia compartida por el 92.8 del Código Civil que hemos explicado, obviamente hay una tercera figura. Los hijos no pueden estar en desamparo, claro, y tiene que haber alguien que realice la custodia. Para ello se ofrece a los abuelos o parientes, y en caso de que estos no sean
partícipes de esa aceptación, pues sería a una institución. Pero los niños siempre tienen que estar con guarda y custodia hasta su mayoría. O sea, que si nadie pide de los progenitores, nadie solicita esa guarda y custodia, de una u otra forma se le dan. Claro, pero a una institución, a los abuelos o a una institución. Bueno, primero serían a los abuelos, parientes y como dicen, finalmente sí. Claro que obviamente no llegaría a esos temas. ¿Y qué ocurre? Que para concederse a los abuelos pues se tienen que dar una serie de requisitos, es decir, estando un matrimonio, aunque esté en trámite de separación o de divorcio, no pueden mediar por medio los abuelos si está todavía en trámite o resolución judicial que pueda hacerlo. Los abuelos podrían intervenir en aplicación del 103 del Código Civil, que sería como medidas provisionales, es decir, que estarían pendientes de resolución judicial en su momento. Pero principalmente para que unos abuelos puedan solicitar la custodia de los nietos, pues tendríamos que plantearnos una serie de apartados de exclusión, como sería cuando uno o ambos progenitores hubieran fallecido. Es una cosa lógica. Esos niños necesitan un progenitor o un cuidado. Cuando los progenitores han sido suspendidos de la patria potestad, es decir, recientemente ha habido en televisión que unos padres han actuado de una manera negligente o dolosamente contra un menor y le han quitado la patria potestad, es una cosa lógica. Cuando los menores se encuentran en una situación de desamparo, es decir, lo que antes se ha comentado con la psicóloga, es decir, pues que la palabra es un poco vulgar, pasan de los niños, ¿no? de alguna manera y otro. Y luego también hay otro que es importante, cuando uno o ambos progenitores no pueden ejercer la patria potestad pues por una enfermedad como toxicomanía o adicciones graves, o también el ingreso en un centro penitenciario. Es decir, ahí no pueden mantener una custodia o una patria potestad. Algo que es importante, señor Solaeche, el tema económico. Si le entregan la custodia compartida, ¿eso puede hacer que la otra persona esté exenta de pasar la manutención o no? ¿O cómo es eso? Vamos a ver. La respuesta es no. Vamos a ver, hay gente que asocia, como pido la custodia compartida, obviamente si el juez la acepta, quiera ella o no quiera, porque con que lo pida uno ya puedes hacerlo. Como el divorcio. Sí, ya más o menos lo mismo. Es decir, en la ley esta que hemos comentado, que es cuando se establece la guardia y custodia con la modificación del artículo 92 del Código Civil, en el apartado 8 decía que siempre que cuando una parte lo solicite con el informe favorable del Ministerio Fiscal. Bueno, pues hay una resolución del Tribunal Constitucional que dice que elimina, que es inconstitucional la palabra favorable, es decir, el informe del Ministerio Fiscal, sea favorable o desfavorable, quien resuelve es el juez. ¿Y ahora qué ocurre? Que cuando pide uno la pensión compensatoria diciendo si me otorgan la pensión compensatoria no voy a pagar la pensión ni la de alimentos, y bueno, la compensatoria pues obviamente la eliminaría. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque excluye la pensión de alimentos a cargo de cuando tú tienes la pensión compensatoria. La pensión compensatoria que se otorga a la esposa no tiene nada que ver con la custodia compartida. Por la sencilla razón que el nivel económico, salvo que sea un nivel del mismo nivel propio, que haga que no haga falta pasar dicha pensión, sí, pero si hay un desequilibrio entre los cónyuges, la pensión se puede establecer
Me explico. Entonces, ¿qué ocurre? El Tribunal Supremo lo que ha declarado es que los alimentos están sujetos al principio de proporcionalidad. Es decir, si tú estás casado, estás divorciado, tu mujer gana 1.000 y tú ganas 10.000, el interés más favorable del menor, si tiene que estar con uno que gana 1.000, la vida le va a resultar más difícil al hijo. Y cuando está con el de 10.000, pues la vida es mucho más favorable. Entonces, ¿qué ocurre? Sí puede el tribunal decir, sí, muy bien, aceptamos la custodia compartida, pero usted tiene que contribuir a la pensión a su esposa o al otro cónyuge en una proporcionalidad que cuando el menor vaya a una casa u otra se encuentre en igualdad de condiciones. Ese es el tema. ¿Influye la distancia entre los domicilios de los progenitores a la hora de otorgar la custodia compartida? Es prioritario. Es una cosa muy importante. Para mí, pues nadie lo diría, ¿no? Para mí casi lo más importante. ¿Y eso? Es decir, no se puede otorgar una custodia compartida cuando uno de los cónyuges difiere del otro 50 kilómetros, 100 kilómetros. Claro, tiene su lógica realmente. Pero vamos a ver, porque volvemos al principio, el interés superior del menor es el que resulta de aplicación. Entonces, ¿qué ocurre? Y más cuando estás en época escolar. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que la custodia compartida, pues que ambos progenitores convivan en el mismo domicilio, en el mismo municipio. ¿Por qué? Porque no se perjudica al menor pues para ir al colegio, pues para relacionarse con sus amigos, pues para hacer una vida común, que es lo que más importante. Es decir, ¿qué pasa? Que si ahora mismo uno se traslada, por eso siempre se fija que se pedirá autorización al otro cónyuge para el caso que se trasladen a vivir a otra ciudad o a otro sitio. ¿Por qué? Porque esa es la forma de poder establecer si vamos a pedir la pensión compensatoria. Nos quedan un par de minutos como mucho y es que se va el tiempo volando. Atribución temporal de la vivienda familiar a uno de los progenitores. Sí, vamos a ver, eso se mira basándonos un poco en el régimen económico un poco que pueda tener los progenitores. Me explico. Cuando se produce una separación o divorcio y se adjudica en interés del menor a uno de los progenitores, nos planteamos dos situaciones que hay que diferenciar. Una, si es de alquiler, pues sobran comentarios, pero si esa vivienda puede ser privativa de un cónyuge o es ganancial. Vamos a la parte si fuera ganancial. Obviamente la adjudicación al cónyuge que se queda con los hijos menores por el interés, pues obviamente se establece una temporalidad que ya lo que se está haciendo, evitar la perpetuidad de ese número de años, etcétera, etcétera. Y entonces el otro cónyuge debe de trasladarse dentro del mismo municipio a otra vivienda. ¿Qué ocurre? Que esa vivienda hay un problema, porque si hemos dado la custodia compartida, pero económicamente uno de los cónyuges no tiene las posibilidades que tiene el otro, el problema que se plantea es que se le fija un plazo que pueda vivir el cónyuge económicamente más débil. Tenemos que despedirnos, señor Solaeche. Bueno, pues nada, solamente... Siempre es un placer estar con usted, pero ya me están diciendo que nos tenemos que despedir. Y yo, en 2 segundos, mirando a esa cámara, voy a decir algo muy importante, y es que las parejas, para que se eviten de todos estos temas que nos está explicando magistralmente el señor Solaeche, lo que tenéis que hacer es un consejo.
de José Macías, es luchar más por los matrimonios y no a los divorcios. Señor Solaeche, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, porque el tema que me das es tan amplio, que intentar explicar y el tiempo es tan corto. Intentas resumirlo. Bueno, pero muy bien. Gracias como siempre, y nada, si Dios nos lo permite, nos volvemos a encontrar aquí en otra nueva edición del espacio Se Buscan Locos por la Cordura. Chao.